ingeniero Manuel Pellegrini está de cumpleaños esta semana, un entrenador chileno que ha sabido mantenerse y conseguir triunfos en Europa. La pregunta que todos nos hacemos, con sus 72 años de edad, ¿quién va a ser el próximo DT chileno que logre cruzar el océano y ganar en el viejo continente? Acá comienza Camarín 90. ¡Empezamos, Camarín! Hora de Camarín. Camarín en semana en 18. Primero, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? Todo bien, Mati. Qué bueno, con ganas de empezar ya este 18 en una semana de fiestas patrias, una semana donde vamos a celebrar también a Manuel Pellegrini, uno de los que, entre comillas, está haciendo patria en el extranjero. Y yo creo que sacamos la cuenta, quizá el chileno que más tiempo lleva en el extranjero siendo DT o jugador, lo sabemos. Primero, lo más importante, que se suscriban al canal de Minuto 90, que pongan ahí el botón para suscribirse, que le pongan la campanita también para no perderse ninguno de nuestros contenidos, ni Reino Fútbol, ni Camarín 90, ni nuestros shorts tampoco. Y también extender la invitación a todas nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, para que no se pierdan tampoco el contenido diario que hacemos para ustedes con las mejores ligas del mundo, los mejores partidos de la Chilean. Ya lo saben, síganos a nosotros en Minuto 90. Y casi se me está olvidando, casi me voy ahí. Pero la invitación es clara, suscribirse. Por favor, vamos a llegar a los 16.000 seguidores gracias a ustedes. Y en los comentarios, para hablar de Manuel Pellegrini, que es un técnico que a estas alturas ya es como un emblema de la dirección técnica en Chile. Es a la vez emblema, pero a la vez es como una especie de caudillo, porque nadie lo alcanza y no lo logran seguir, ¿no? Hay muchos técnicos que han intentado salir, terminan volviendo. ¿Cómo entender la figura de Pellegrini dentro de un tema que es más o menos al debe, que son los técnicos chilenos? No, parto con Cristian. A Pellegrini le costó harto, porque ahora vemos la parte virtuosa de su historia, que es casi toda, pero a Pellegrini le costó muchísimo. A Pellegrini le costó en Chile, primero, ¿no? Se tiene el nefasto récord de ser la persona que desciende a la U. Desciende con la U. Su primera experiencia, eso podía ser un masazo irrecuperable para otro entrenador. Pierde un título con Católica increíble. Había dirigido Higgins, había dirigido Palestino también, y había hecho buenas campañas. Pierde un título increíble con la Católica y parecía que le costaba. Entonces, a partir de ahí, tiene muy buenas estaciones, algunas no tanto, pero en general tiene buenas estaciones. O sea, en general a Pellegrini le ha ido bien en casi todos lados. Entonces me parece que hay un mérito gigantesco respecto a eso. Una vez te puede ir bien, 2 veces, como dice el Guaso, 3 veces, pero ya cuando te va 18 veces bien es porque hay una, y 2 veces mal es porque hay una tendencia para que te vaya bien, ¿no? Como dice el Premio Nacional de Periodismo Deportivo, Vane, es muy notable el récord de Pellegrini, pero también parte desde la ausencia de campeonato. Los campeonatos lo empieza a ganar después. De hecho, Pellegrini gana títulos, pero no gana tantos títulos. ¿Es necesario que un DT gane títulos para ser un buen entrenador? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es importante, pero sobre todo cuando un DT no tiene tanta experiencia. Me parece que Pellegrini ha sumado tanta experiencia, ha mostrado sus credenciales al mundo. Como decía Cristian, tuvo un comienzo difícil, pero incluso pasó por Sudamérica. Como que todos los miramos en Europa, pero tuvo un paso importante por Sudamérica. Es que lleva décadas haciendo esto. Fue campeón en Ecuador, en Argentina. Entonces también ahí hay como una incursión bien interesante a nivel continental que de pronto pasa desapercibida a la vista de su éxito en Europa, Sí. pero es un DT que ya ha mostrado sus credenciales al mundo. Entonces me parece que más que título es como sinónimo de prestigio por la regularidad que ha tenido también, manejando distintos equipos, un poco más grandes, algunos un poco más menores, pero en el fondo... Bueno, tiene este historial de levantar equipos de, entre comillas, segundo nivel, Sí. incluso tercer nivel. Sí. Como y que, llevarlo a instancias... Sí. exacto, Sí. y llevarlo a instancias súper Ahí importantes. tiene una cosa que es muy, muy potente. Es uno de los entrenadores, no sé si el más importante, pero es uno de los entrenadores más importantes de la historia del Villarreal. Es uno de los más Sí. importantes, quizás después lo que hizo Emery. De hecho, pero fue en su elegido minuto el era el más importante, DT ¿no? más importante o el mejor DT de la historia del Villarreal. Es sin duda el más importante de la historia del Málaga, pero con distancia sideral con cualquiera otra que lo siga. Y es probablemente uno de los más importantes de la historia del Betis, ¿no? Cuando gana con el Manchester City tampoco era un equipo que tenía tantos títulos hasta ese momento. No, plata tenía, digamos. Plata pero- tenía, había sido campeón con Mancini y después viene con Pellegrini y sale campeón. Entonces, son diferentes estaciones donde al tipo le va muy bien. Entonces, a mí me sorprenden las críticas a Pellegrini, de verdad. Yo creo que cada vez que hay críticas a Pellegrini, yo me fijo mucho en quién lo critica, ¿no? Porque me Yo he parece que hay un criticado a efecto- Pellegrini un poco, pero... No, pero te puede gustar cómo juega o no. Si Sí. eso Claro, da igual. una cosa es lo Sí. deportivo, lo otro Exacto. es... Te puede gustar cómo juega o no. A mí también me gustan más otros estilos de juego. Ese no es el punto. Pero criticar a Pellegrini como entrenador, como figura, como si se quiere hasta como docente, me parece que es ver otra película. Insisto, un tipo le puede ir bien. Le puede ir bien.
si te va 15 veces bien, si te va bien 30 18 años, veces. es como, no No es sé, casualidad, claramente. claro. Sí, y bueno, y está el tema el eterno tema, voy a hacerlo cortito. El eterno tema de Pellegrini en la selección, que por favor, siempre que sale un nombre, siempre que hay un mal proceso, siempre vuelve a salir la pregunta, ¿ya cuándo Pellegrini? Es como un fantasma que está rondando ahí. Siempre, y es siempre. Y la pregunta que va más un poco de fondo es, ¿Pellegrini le debe algo a Chile como para tener que tomar la selección chilena? ¿O no? Porque en el fondo es eso, que él sigue jugando en Europa, lo ha hecho durante todo este proceso, pasó de lo que yo recuerdo, desde el Pelado Costa a Gareca a Córdoba, digamos, y siempre la pregunta es cuándo Pellegrini, el mejor técnico chileno, probablemente los últimos 25 años, porque nadie le ha peleado el puesto, va a hacerse cargo de él, se supone, cargo más importante que un técnico chileno podría aspirar, que es su selección nacional. ¿Es una deuda que tiene Pellegrini o en realidad no debería ser pensado de esa forma? Yo creo que no debería ser pensado como una deuda, pero también es lógico, ¿no? Como nuestro mayor exponente en cuanto a la dirección técnica quizá en el mundo, creo que no le debe nada a Chile, pero sí creo o pienso que si él decide venir, las puertas van a estar abiertas. O sea, es como, pasa solamente por su decisión, en mi opinión. Incluso obvio. ahora mismo está rondando de nuevo su nombre Como por toda la ante la posibilidad enésima vez. de que no siga en el Betis y pareciera que está más, tiene como más la intención, pareciera por las cosas que ha dicho, pero en realidad creo que pasa solamente por él. Como que... Claro, no es lo mismo dirigir un club que una selección. Sí. Hay DTs que le va muy bien en uno y en otro da bote y al revés. Podría ser que quizás Pellegrini tampoco le conviene de repente yo venir. creo que no quiere. Está en juego, Yo creo que nunca quiso dirigir la selección chilista y me parece súper válido. En parte por un tema directivo, que no estaba muy de acuerdo con las directivas que habían, esa es una. Y dos, por lo que decís tú, Matías, yo creo que el Pellegrini es entrenador de día a día. No lo veo, yo creo que él no se ve con entrenador de espacio, de citar jugadores cada 3 meses, tenerlos una semana y hacerlos jugar. Yo creo que él se ve como un entrenador día a día y me parece que su virtud está en ese trabajo del día a día. Creo que ¿no? lo demuestran los clubes, de nuevo, los clubes los que tienen éxito, son clubes Sí, donde sí. puede moldear a Así los es. jugadores, no cuenta con necesariamente figura, acá, o sea, no sé, tomar Acá las... tampoco. No, ahora tampoco, de hecho, ahora no podría moldear. ahora hay ¿Sabes dónde fertilidad, me imagino digamos. yo? Donde me imagino a Pellegrini en un rol que en rigor en Chile no existe, que fue el rol que tuvo Menotti, por ejemplo, en Argentina, que estuvo como a cargo de las selecciones, pero desde una mirada técnica, digamos, ¿no? De hecho, alguien dirá que era decorativo. Cuidado, que Menotti fue clave para que Scaloni no lo echaran, porque en un momento Sí, Scaloni estaba pedido tenemos completo, igual ¿no? imágenes de la carrera de Pellegrini, lo podemos revisar. Entonces como me un lo poco su imagino, carrera me lo en eso. imagino en esa yo. Si es que estuviera acá, yo me lo imagino en ese lugar. Sí. No me lo imagino en cancha dirigiendo A la selección es muy raro. Bueno, ahí No. esa su época, como dijimos, la Saliendo más, del colegio esa foto, ¿no? la más fatídica quizá con la Universidad de Chile, la más recordada también, porque tú decías, no fue Sí, campeón que con la muy Católica, pero el descenso de la U no solamente marca un hito para Pellegrini como técnico, sino que marca un hito para el fútbol chileno, digamos. Pellegrini Entonces, fue futbolista durante mucho tiempo. Pellegrini solo jugó en la U. sí. No jugó en ningún No hablamos de la breve carrera que tuvo. Sí. Bueno, Es que no carrera fue larga. O sea, fue larga, digamos, pero Lo que no pasa es que fue una no muy fue una gran laureada, carrera, digamos, claro. No fue una gran carrera. Solo jugó en la U. No jugó en ningún otro. Aquí, yo creo que aquí en San Lorenzo, si bien ya había sido campeón en Liga Sí. de Ecuador, Sí. yo creo que su salto es en San Lorenzo. Es que también es Salto un Cali. fútbol de mayor visibilidad, pues lo mismo que un chileno que fuera a jugar a Ecuador y después la rompe, no sé, pues en River o en San Lorenzo, Sí, sí. en la vitrina es muchísimo más grande. Además, Sí, una de ese las equipo de vitrinas San muy Lorenzo importantes. jugaba 1 kilo. Ese equipo de San Lorenzo Sí. era bueno. Era notable, era evidente que, bueno, y todos sabemos lo que pasa en Argentina, porque le va bien y pega el salto. Sí. Uno de los mayores logros, lo que hablábamos de la Premier League, el primer no europeo en ganarla, y que es un poco como el Pellegrini como anti-Pellegrini, ¿no? Como que agarró un equipo, entre comillas, que venía arriba, con mucho presupuesto, y logró salir campeón. Cosa que no pasó en el otro equipo de gran presupuesto, y probablemente vamos a pasar un ratito por ahí, que fue el Real Madrid, pero acá al menos logró sacar un título doméstico. Recordemos que el City recién viene a ganar la Champions hace un par de años. El otro eran copas domésticas y todo. ¿Cómo es la pasada de acá, antes de pasar a la siguiente? Porque parece muy enamorado Pellegrini de España, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con Inglaterra? Porque de hecho volvió al West Ham y no le fue bien. En el West tampoco. Ham no le fue bien. En el West Ham no le fue bien. En el City le fue muy bien. O sea, además de ser campeón, le fue bien. Llega a semis de Champions en una época en que, si bien era un City millonario, no tenía todavía la tradición de ser un equipo que Todo lo que estaba metido haciendo arriba. era nuevo, era inédito. Todo lo que hacía era casi todo lo que hacía era nuevo. Y ha sido campeón Mancini no mucho antes.
y tampoco mucho más que eso. Evidentemente se esperaba también más, por algo llega... El que lo reemplaza es Guardiola también. Sí. O sea, cuando se va él, llega Guardiola. Vaya, o sea, vaya el City, reemplazante. claro, Vaya reemplazante, el City ¿no? cambia a Pellegrini por lo mejor que había en el mercado hace muchos años. Y en el planeta, Igual más allá del el- mercado. claro. En el Real Madrid le fue súper bien, o sea, por más que Sí, no. sí, sigamos, pudiera. sigamos, porque bueno, ahí está en el Betis, no están necesariamente en orden, pero la última etapa como de... Pellegrini había caído, ¿no? Un poquito en la relevancia con el Betis, como que volvió a surgir. Sí. Ahí está con el... Creo que esta es la imagen Villarreal, de Pellegrini que más, claro, que más de infancia tenemos, como con el Villarreal y todo, las semis de Champions. Yo no sé si Pellegrini va a alcanzar a ganar una Champions o no. Creo que no Yo es... lo veo difícil. no sé Juan si Román es Riquelme. claro, como que ya no sé si Todo. fue, pero creo que también que el legado de Pellegrini no se mide, como decíamos, como en estos títulos importantes. O sea, llega a semifinales con el Villarreal, que es una cuestión Inédita. inverosímil incluso decirlo, ¿no? Y pierde por nada con el Arsenal del 2006. Y llega a un cuarto final con el Málaga. Sí. En un partido que le meten la mano en el bolsillo, pero Sí, pues ahí ferozmente, el pero Dortmund, feroz, ahí con el Dortmund logra... Pero Es feroz. el año que el Dortmund llega a la final, de hecho. Llega a la final, pero ferozmente. O sea, hay un gol anulado, hay cosas, pero bueno, muy, muy extrañas. Son instancias que estos equipos no han llegado y difícilmente vayan a llegar de nuevo también. Sí. O sea, no es solo un logro de Pellegrini, sino que es el logro de los equipos también. Los equipos no llegaron a esa instancia. El Villarreal gana la Europa League después. Pero mucho después, con pero una mucho después Emery. y en otro contexto. En otro contexto. Esa es la glorieta. Esa es la glorieta, la que está en de Málaga, que tiene un espacio público a su nombre, Manuel Pellegrini, que no es menor. Pellegrini está enamorado de Málaga. Tiene casa en Málaga. Ha dicho que se quiere ir a vivir allá. Yo creo que si tuviera que elegir, digamos, de todos los lugares que puede ser... Volvería, sin duda. Sí, Sí. no, el lugar donde fue feliz. No sé si va a volver necesariamente futbolísticamente a Málaga. En Betis yo creo que está bien y veremos cuánto más quiere seguir dirigiendo También. Pellegrini, porque tiene 72 años. 72. Wow. Que no es menor. O sea, ya hemos visto algunos técnicos de la serie. Bueno, lo que hablábamos de Miguel Ángel Russo, que tiene 69 años y tiene problemas de salud, y Boca Juniors está súper preocupado del estado de su técnico. Pellegrini tiene 72 años. ¿Cuánto más le queda a Manuel Pellegrini? Sin querer retirarlo, no es mi intención ni nada, seguro, pero pero es real. uno digamos, empieza a es un hecho preguntarse real. cómo mantenerse ya en el fútbol competitivo, en el primer nivel. Para los técnicos también hay un límite de edad, más allá de que no sean futbolistas. Sí, es verdad. Es verdad, y es una buena pregunta. Una buena pregunta. Por eso uno tiende a pensar de que yo creo que la estación del Betis y a lo mejor una más, tampoco lo veo dirigiendo mucho más tiempo. Claramente, yo sé que hay gente que relaciona la pasión con algo mucho más extrovertido y Pellegrini es más bien reservado. Pero es un tipo que está en el fútbol desde los 8 años. Como jugador Toda su vida hasta está los ligado. 72. Si eso no es pasión, yo no sé lo que. Recordamos que se suscriban a Minuto 90, a nuestros distintos canales, también en YouTube, que le pongan suscribirse y le pongan la campanita para no perderse ninguna de los contenidos que tenemos para ustedes, Reino Fútbol, Camarín 90 y muchísimo, muchísimo más. La pregunta del retiro, o no del retiro, pero de la vida que le queda a Manuel Pellegrini en el fútbol, también nos hace levantar la pregunta de quién puede tomar la posta con respecto a los técnicos nacionales, que es un gran punto en duda que tiene el fútbol chileno. Ya tenemos temas con exportar jugadores que juegan en primer nivel, lo hemos conversado hasta el hartazgo por la selección chilena, pero los técnicos nacionales también están un poco al debe. Y esa es la pregunta que vamos a plantear acá en Camarín 90. Cada uno eligió un par de técnicos nacionales que hoy día están dirigiendo en Chile. Algunos tienen algunos tanto al extranjero, otros no. Pero ¿qué les falta, ¿no? a un técnico nacional para poder dar el salto? Se habla mucho de los técnicos argentinos viniendo a Chile, no solamente a la selección, sino también a los clubes. Pero faltan técnicos chilenos que digan, bueno, acá está el producto nacional y acá podemos hacer algo. ¿Cómo entender al técnico chileno hoy día en el mercado del fútbol? ¿Cómo lo ven? ¿Es un problema? ¿Es un debe? ¿Hay un tema como, no sé, quizá en el INAF hay un tema de formación? ¿O falta de oportunidades? Yo creo que hay una mezcla de factores. Creo que los clubes chilenos no son tan proclives quizás a darle oportunidades a chilenos, como que prefieren probar nombres extranjeros. Lo hemos visto, por ejemplo, en equipos como la U, donde, no sé, por ejemplo, Santiago Escobar, hay varios nombres que Esos tienen... experimentos extranjeros hay muchísimos. Exactamente. Y se la juega muy poco por nombres nacionales. Ahora yo también creo que Pellegrini un poco también ha estado como todos los demás DT chilenos, un poco a la sombra de un DT, de un referente como ese. O sea, como que la vara está súper alta, digamos, como... Claro, a la está hora de Pellegrini, medir. muchos espacios y Exactamente. después viene el resto de los chilenos. Exactamente.
¿Qué necesitamos un buen técnico chileno? A los técnicos chilenos les ha costado siempre en la historia salir a dirigir afuera. Les ha costado mucho. De hecho, antes de Pellegrini uno revisa la historia y aparece Riera muy destacado, Sí. que dirige mucho afuera, que sale campeón afuera, que llega a una final de Champions incluso con el Benfica. Pero no hay muchos más, ¿no? Hay algunas experiencias particulares, Acosta, Santibáñez, qué sé yo, pero tampoco hay demasiado. Entonces es un tema que viene desde antes. Y ahora está profundizado. O sea, hay jugadores chilenos en el exterior. Bien, mal, más o menos regular, ligas grandes, Claro que ligas sí. pequeñas. Pero técnicos chilenos salen Muy poco. Y los que muy salen poco. vuelven. Y los que salen vuelven. Entonces hay un tema de varias cosas. A ver, de capacidad puede ser. Ahora yo creo que hay algunos que sí son buenos. Sí. Eso es lo que vamos a tratar de ver y ahora. hay un tema de industria también. Es como voy a traer un técnico chileno, a nadie le mueve mucho el Es que porque tablero, tenemos, así claro, como- porque hay poca estadística. Vamos a revisar 6, vamos a revisar, partiendo por quién es hoy puntero del fútbol nacional. El Chino González. ¿Qué tiene de bueno el Chino González y qué le falta? Ese es como el foco, ¿no?, de esta pregunta. ¿Qué tiene de bueno y qué le falta para pegar un salto? Sabemos que quizá Chino González le falta experiencia, ¿no?, que tiene poca carrera de DT. Lo que ha hecho lo ha hecho extraordinario. O sea, Coquimbo va camino a ser campeón. Hay que ver si esto se consolida, pero si no pasa nada raro, Coquimbo debería ser campeón de fútbol chileno. No son hace rato técnicos chilenos campeones en el torneo chileno. Hay muchos técnicos extranjeros que sale campeón del fútbol nacional. No son tantos los chilenos. Entonces ahí ya hay un mérito. La campaña hasta ahora de Coquimbo es extraordinaria. A mí me llama la atención que no esté ese calificativo. La campaña de Coquimbo es extraordinaria. Rompe todos los esa récords, no campaña solamente la de tiene- este año, sino esa de... campaña la uf, tiene otro entrenador y sale todos los días. estaría miles de siendo portadas, candidato. y estaría es el siendo candidato a la natural roja. para suceder. La campaña Claro. del Chino González es extraordinaria. Ahora, él tiene una trayectoria como futbolista. Fue un futbolista de equipos más bien pequeños, no tuvo grandes campañas. Fue ayudante técnico, me parece que a él le sirvió ser ayudante técnico, le ayudó a ser preparador físico, porque también trabajó como Sí. en la preparación física. Dirigió en Conce, en divisiones muy bajas del fútbol chileno, entonces sabe lo que es remar. Y desde el punto de vista técnico, a mí me gusta mucho que tiene una idea de no tener la pelota. Es muy directo. Es extremadamente directo. En general, No los sale a técnicos que pelear la vamos a ver pelota. son técnicos más directos. Y ese es un buen punto. Quizás hay un par de Son excepciones. estilos, ¿no? Hay Hay un estilo. hay una búsqueda y evidentemente yo sé que aquí se espera y estoy muy de acuerdo con la Vane respecto a que si sale campeón el Chino González va a venir el cuestionamiento, pero hay que verlo en un equipo grande y todo. Pero cuando un equipo técnico extranjero se llega a un equipo, se puede apostar por él. Sí. Pero no apuestas por el chileno. El chileno es un desafío, es un riesgo. Pero el extranjero, apostémonos. Apostemos por Fernando Ortiz. Da lo mismo que venga Claro, de apostemos nada. por alguien que no ha ganado partido, De total. nada. Pero apostemos por un chileno. No, es que es un riesgo. Entonces, Siendo me parece incluso, que- más barato apostar por un chileno que Claro, por un entonces, extranjero. cuando salga campeón el Chino González, que yo creo que Es lo va a que hacer. ese yo creo que va a ser el factor, Claro. el título. Van Es a- como... Claro, pero van a decir, hay que verlo en un equipo grande. Siguiente. Sebastián Miranda, que hoy día está al mando de la sub-17/sub-20, porque con Córdoba se van a ir, incluso la adulta, porque con Córdoba en el Mundial sub-20 se supone que es Sebastián Miranda el que va a dirigir el amistoso que va a tener Chile con Perú a principios de octubre. Entonces ya ha pasado por todos lados. Pasó por la U. Sebastián Así Miranda. es. Pasó por el lado. Sí, Sebastián Miranda igual tiene esto de, bueno, comenzó en la formativa de Unión Española, pero además tiene como el trabajo con Córdoba hace mucho tiempo. Sí. Recordemos que él también integró su cuerpo técnico en Perú, por ejemplo, Santiago Wanderers. Entonces, hay una experiencia ahí también y se comparte una filosofía en torno como a, por ejemplo, la idea de potenciar el trabajo físico de los jugadores. Ellos son como muy, tanto Córdoba como Miranda, tienen una mirada de que en el proceso formativo de los jugadores falta todavía potenciar el trabajo físico Sí. y es algo que trabajan mucho. Y por otro lado también, bueno, el tema psicosocial que tiene que ver un poco con regular Es las como una redes formación sociales. integral, ¿no? Exactamente. Y bueno, también ya sabemos que Sebastián Miranda le ha tocado remar, estuvo en la Universidad de Chile cuando las papas realmente quemaban. Realmente quemaban. Dos De hecho, veces Por eso, interino por eso, ese claro, año. por eso también elegimos estas imágenes como más de remarla, de repente con la cara entre las manos, como de qué hacemos con esta Universidad de Chile. Sí. Y ahora tiene una sub-17 con buenos resultados. Yo diría Sí, incluso, con un gran si sudamericano. si me Bueno, empujan, Sudamericano. mejor resultado que la sub-20. Sí. Hasta ahora. Hay Y- que ver el lo mundial, pero. Exacto, como... O sea, de hecho, gana por mérito propio el Claro, pasaje la al clasificación. mundial. gana por mérito propio el Sí. pasaje Claro, al mundial. Él, no sé si consolida, pero le da cierta regularidad en la U a Osorio y a Sadi. Sí. también. Es, Sí. de los primeros que hace. La memoria es frágil, pero esa U que peleaba el descenso y que necesitaba sacar puntos se sostuvo en jugadores Esos de dos 20 chicos, años. sí, es Y que verdad. de hecho y ahí hay un empezó entrenador- y hay un el entrenador- relato de Asadi con Y hay un Osorio. entrenador que les da esa espalda.
Siguiente, Francisco Meneghini. Aquí. Pepito Guardiola. A propósito del estilo directo de algunos entrenadores, yo creo que Meneghini es probablemente el que no sigue ese camino. Es un técnico más del control del balón, un técnico más como del juego asociado, y ha tenido distintas pasadas, lamentablemente con no muy buenos resultados, pero en todos muestra un juego distinto. Sí, en todos juega. Juegan, los equipos generalmente juegan un rato, les va bien durante un tiempo, después viene decae el equipo y a Meneghini lo cortan. Es uno de los pocos que también tuvo experiencia en el extranjero, estuvo en Defensa y Justicia, duró muy pocos partidos. Sí, no le fue bien ahí. Pero sigue creciendo, ¿no? Sigue aprendiendo. Una persona que estuvo en el staff de Bielsa y también de Sampaoli, que ha aprendido muchísimo y que no es futbolista también. Sí. Yo por eso a mí me llama la atención lo de Meneghini, que ha pasado por muchos equipos chilenos, y que quizás le falta, más allá de lo que estamos diciendo, le falta quizás probar en un equipo como de mayor convocatoria, un equipo que se le exija más. Su actual campaña es muy buena. Porque su actual campaña es muy buena. Es el equipo con menor promedio de edad de todo el fútbol chileno. El minutaje sub-20 de O'Higgins es una locura. Sí. Es el minutaje y el equipo que tiene mayor cantidad de jugadores sub-20, porque tú podés tener minutaje con uno. No, acá hay tres que al menos, creo que tres, yo no me acuerdo, lo hice hace un par de semanas, tres pasaban casi los 2000 minutos cada uno. Entonces, o sea, hay titulares que ni siquiera se cuestionan dentro de. Y Meneghini le ha sacado trote a unos Higgins que no venía tan bien y se terminó firmando esta temporada. Y me gusta porque también es distinto al resto de los técnicos que estamos revisando. Siguiente. Vamos con Nico Córdoba, que ya todos sabemos dónde está, todos sabemos el desafío que tiene, todos sabemos la vitrina que tiene. La pregunta es si se puede el cargo. El Nico Córdoba tiene una experiencia importante como jugador. Estuvo en Europa mucho tiempo. Yo creo que su forma de ver el fútbol, la impronta europea se le nota mucho. Corte italiano, como decían algunos de se le nota muchísimo. Ha tenido buenas campañas y ha tenido malas campañas en clubes, ¿no? O sea, él tiene paso por club, que también es importante. Sí, es que la verdad a mí Córdoba me complica el tema de los resultados, porque dice, hay tenido buenas campañas. Con Palestino me parece una buena campaña. Sí. Pero una gana una Copa Chile con Wander. Y desciende el mismo año. Es que desciende el mismo año. Y el resto tampoco ha sido muy buena. ¿Qué me pasa a mí con Córdoba? Que yo creo que, además, conociendo al personaje, me parece que Nico Córdoba sabe muchísimo de fútbol, pero muchísimo. Es un tipo que lee muy bien el juego. Mi tema es trasladarlo a un resultado. A una cancha. Pero ni siquiera un resultado, al juego mismo. Porque, a ver, esto lo dijo el otro día Gustavo Álvarez y me encantó. Yo soy bien pro Álvarez, pero me encantó. Y parece una obviedad, pero las posibilidades de que tú ganes cuando juegas bien son muchísimo más altas. Y esto parece una obviedad, ¿no? ¿Podéis ganar algún partido jugando mal? Sí, podéis. Pero en largo plazo... Tenés que jugar bien para ganar. Tenés que jugar bien. Y a mí me pasa con Córdoba que yo lo escucho y le encuentro razón en todo lo que habla. O en casi todo. Es que a mí me pasa lo mismo. Si jugara como habla, extraordinario. Pero ese aterrizaje, ojalá que le vaya muy bien en el sub-20, pero ese aterrizaje me parece que le ha costado. Y ahí le ha costado quizás por un tema de él, y por lo que uno ha ido también averiguando, yo creo que tiene algún tema con las habilidades blandas a la hora de manejar los grupos, y por eso la dupla con Seba Miranda funciona mejor. Sí, porque Seba Miranda trabaja mucho la cercanía. Seba Miranda, tiene ese lado que tú hablabas recién. Pero parece que Seba Miranda en algún minuto va a tomar un camino propio, entonces... O sea, un pendiente de la misma sub-17, yo insisto, quizás le va mejor que el Mundial Sub-20 y quizás Sebastián Miranda pasa a ser esta cara de, oye, quizás él debería hacerse cargo de algún proyecto más, como que necesite más resultados, porque el fútbol formativo, en teoría, no están tan enfocados en el resultado, están más enfocados en la formación. Claro, pero es competitivo. Es competitivo igual, pero como que no te molestan tanto si no ganas. Claro, pero yo siguiendo a Córdoba ha insistido mucho que es alta competencia el Sub-20. Él siempre dice que el Sub-20 es alta competencia. Entonces hay que pedirle como alta competencia. Sí, de hecho él dijo, júguenme por mis resultados, mi rendimiento. Sí. Es lo que, y eso es lo que más complica. Pero me parece un tipo que sabe mucho de fútbol. Nos quedan un par. Uno que ya es Jaime García, un conocido del campeonato, ya como que decir que es una estrella en ascenso queda un poquito atrás. Sí. Y que hoy está en Huachipato, se le recuerda históricamente por su campaña en Ñublense. Ahí está cuando irrumpió. Tuvo un Fashion Emergency también, todos lo recordamos. No se habla de los cuerpos ajenos, pero qué bueno, qué bien que lo hizo el fútbol a Jaime García. Y hoy día
tiene un rendimiento más o menos con Huachipato, pero siempre está ahí, ¿no? Como que Sí, tiene la medianía de la tabla. como Ahora. que quizá es la personalidad de Jaime García lo que más rescatamos de él. Sí, a mí me parece que es su personalidad y su trabajo con el equipo. Me parece que sus equipos confían en él. Como que le compran la idea. Yo creo que eso es muy importante porque hay, de verdad que uno ve muchos DTs que parecen no poder traducir esa idea a su jugador y me parece que él lo logra a la perfección. Es un jugador que también cree mucho en los juveniles. Ya sabemos Sí. más o menos lo que pasó, como también fomentó algunos rendimientos de Ñublense. No sé, pienso en Matías Moya, por ejemplo, Alexander Aravena. Nico Guerra. Nico Nico Guerra. Guerra revivió a Nico Guerra. No Sí. es menor, digamos. Pasó de ser un jugador que estaba en la U, que le costó, salió, después volvió a salir y ahora volvió a llegar. Exacto. Y ahora en la U con Álvarez igual ha rendido mucho más que quizás en alguna de sus pasadas anteriores. Sin duda. Y bueno, y es un jugador que los jugadores le creen, como decía, Sí, po. lo vimos también en Santiago Wanderers cuando tuvo Sí. todo este problema Sí, y sí, finalmente sí. los jugadores salen a respaldarlo. Sí, su campaña es breve en Wander, pero una no es mala y todo lo que dice la Vane es sustantiva. O sea, ha tenido pruebas de carácter y ha, O sea, ha sabido se- defenderse. Se peleó con los Sánchez, que en Wander significa la salida, y él estuvo dispuesto a salir. Total. Sí. Bueno, y ha manifestado que le interesaría llegar a la Roja. Él lo ha dicho claramente. así Quizás lo que necesitamos más claro, más que un... Yo creo que le falta un título a Jaime García. le falta una oportunidad diferente. Sí. Le Y falta una y le oportunidad falta un diferente. título porque finalmente, por ejemplo, no sé, Álvarez termina ganando un título en Huachipato, eso lo hace saltar a la U, hoy día es candidato. Sí. Quizás si pudiera consagrarse en eso, ya tendría un camino más pavimentado, quizás. Vamos con el último, JJ. JJ, que quizás es la definición del pragmatismo futbolístico y que tiene una historia que encuentro que tiene un rendimiento notable, así como inédito. Se pone la camiseta de Audax y le va extraordinario. Se saca la camiseta de Audax y desciende equipos. Esa foto le trae muy mal recuerdo a Cristian Y en Arcos. Curicó no le fue bien al Coto. Pero No. yo lo respeto mucho como entrenador. 18%, pero no le o sea, fue tiene bien. un 18% de rendimiento, digamos. Sí, es no, una no, locura lo que hizo en súper Curicó. rendimiento, es súper rendimiento. Yo lo respeto mucho como entrenador. Allá de En- que Exacto, descendió con mi equipo, digamos. En San Luis En realidad perdió... no descendió él porque se fue antes, pero fue el grueso de la campaña. Sí, obvio. En San Luis perdió 9 partidos seguidos. Y perdiendo 9 partidos seguidos, lo sacan de San Luis, llega al Audax Italiano el año pasado Sí. y salva al Audax del descenso. Entonces no se entiende. Bueno, lo de Coquimbo también es llamativo. Coquimbo Semi de tiene la Sudamericana, boca, claro. descenso el mismo año. Claro. Creo que lo que le falta a JJ, al Coto Rivera, es regularidad. Es saber que es un técnico que al menos te va a sacar quinto o sexto si la temporada anda mal, pero que de ahí no baja, ¿no? Y que si tiene un buen año, si tiene un buen plantel, porque ha demostrado que con planteles cortos logra sacar rendimiento, puta, te lleva arriba. Yo creo que ha crecido como entrenador además desde lo táctico. Antes tenía un sistema que lo ocupaba casi siempre. Hoy Ahora día es con más Audax flexible. Es más flexible y eso es un crecimiento. Y quizás también, insisto, con muchos de los otros técnicos, y para ir cerrando, un fútbol más directo, un fútbol que entiende, de repente, a la gente le gusta decir de chico a grande, pero que también tiene que ver con eso. O sea, los planteles de todos estos técnicos chilenos no son los planteles de primera línea. Si revisamos los últimos técnicos chilenos que han pasado por la Católica, la U y Colo-Colo, está Mario Salas, Tito Tapia, Nico Núñez, y de ahí para atrás, digamos, muy pocos, Caputo en la U, pero muy pocos. Entonces, Claro, que de formación argentina, digamos, y todo. claro, pero o sea, tampoco. es muy complicado. Tampoco. La pregunta ahora es de ustedes, ¿a qué técnico chileno les gustaría que ojalá tuviera una oportunidad diferente, tuviera la oportunidad de salir y que le fuera bien y de repente pegar el salto a Europa y generar una nueva camada de técnicos chilenos que no sé si le ganen o superen a Pellegrini, pero al menos sepan ocupar el espacio que hoy día tiene el técnico chileno en el fútbol mundial? Es una pregunta que obviamente es muy larga, necesita desarrollo, pero para eso están ustedes, para que lo pongan en los comentarios de todas nuestras redes sociales y no se pierdan este capítulo. Compártanlo, obviamente. Súmense a la discusión de cómo están los técnicos chilenos actualmente. Cristian, Vane, un gusto, un placer. Un gusto. Nos vemos pues. Que estén muy bien. Feliz 18. a Feliz todos. 18, ¿verdad? Vayan a comerse una empanadita, Pásenlo bien. un choripán. Si son veganos, por favor, la invitación es a eso, a que hayan 18... Cristian, tienes una Inclusivo, paya, por me están favor. diciendo para cerrar. No. Yo cobro por las payas. A cobra por las Sí, payas. sí, es un trabajo. Entonces lo descontamos de su... No, descontémoslo, ¿Cómo por favor. descontémoslo? Sumémoslo. Pues. No, pero hay que preparar. Yo me pongo con la paya de Cristian Arcos. Es un arte, es un arte. Podríamos haber hecho un especial de vallas, Camarín. A la otra. Para la otra, pero en décima, si no, no. ¿eh? En décima, bueno. Sí, me no, gustaste. sí, aquí No, son las me cosas gustaste, se hacen me bien. gustaste. Ya, Conocedor, gente, me gustaste. Nos vemos. Chao, chao, que estén bien. Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao.